Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para iniciar una nueva onda encantada y adicionalmente para prepararnos un poco más en el conocimiento de los glifos que representan cada uno de los sellos solares y de las lunas y sus animales de poder que representan los tonos lunares que cada uno de nosotros tiene en su kin de nacimiento y en todos los kines que nosotros recorremos en el día a día de este trasegar por el universo del Sol Kin Maya. Antes de iniciar quería decirles dos cosas. Uno, eh, yo siempre les digo, muchos me escriben, la realidad en este momento estoy tratando de enfocarme un poco en mí y en lo que estoy sintiendo dentro y los leo, los veo, pero no todo el tiempo les contesto y les agradezco profundamente su permanencia en el canal. Segundo, me han hecho la observación de que digo mucho la palabra cierto, ya se los había dicho alguna vez, eso es verdad, pero yo normalmente soy una persona muy introspectiva, más bien dedicado como al mundo interior y hacer este tipo de cosas siempre me pone un poco nervioso. Digamos que estoy en el trabajo de hacerlo con más tranquilidad y la manifestación aún de esos nervios internos que en algún momento me traicionan es usar este tipo de muletillas que repito y repito y repito, ¿sí? Así que discúlpenme un poco por eso. Y vamos entonces de lleno a lo que nos compete para el día de hoy. Arranquemos entonces con el cuarto sello y su glifo, que es el sello de la semilla, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen. Lo primero que vamos a ver es una imagen de lo que este sello representa en la esencia, ¿sí? O sea, esta primera proyección es como la esencia del sello y después lo vamos a ver en la conclusión de esta primera parte del video. El glifo de la semilla es en esencia el recuerdo de que la conciencia es la luz de la vida, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de cada una de las partes que componen el glifo. Primero entonces, para recordar, la semilla en maya se dice can, ¿sí? Su acción más importante es atinar, acertar en lo que escogemos en este proceso terreno. Su esencia es la conciencia, es el despertar nuestra conciencia y cuando nosotros logramos ejecutar esta acción, activar esta esencia, el poder que vamos a ganar es el poder del florecimiento. Tradicionalmente, digamos, este es el símbolo del sello, el que ustedes están viendo acá, ¿sí? Pero muchas personas los han representado de diferentes formas, que yo siempre le digo a todos quienes hayan creado estos símbolos, que no se molesten porque los use, sino que estoy tratando como de difundir todas las posibles formas de presentación del glifo. A mí me gustan mucho, la verdad, las representaciones que no distorsionan demasiado la visión original del glifo, porque precisamente como ahora estamos tratando de enfocarnos en la interpretación de lo que el glifo nos dice con cada una de sus formas, cuando estas formas se varían, digamos, en una forma casi total, para mí se pierde un poco en la esencia del glifo y por eso trato de usar los que uso y les muestro como formas adicionales, digamos que tienen variaciones, pero en esencia conservan lo mismo, ¿cierto? Si ustedes miran, conservan, conserva, 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 o miremos esta línea que está acá, la conserva, se conserva, se conserva y se conserva, o esta parte de abajo se conserva, se conserva, se conserva, se conserva y se conserva. ¿Sí? Entonces me enfoco mucho en las otras representaciones del glifo que no distorsionan demasiado la imagen original. Em, Enfoquémonos entonces ahora en esta imagen, que es la imagen del glifo, y vámonos al primer detalle. ¿Sí? Si ustedes miran, es una imagen que va descendiendo, ¿cierto? Porque este es el símbolo de la semilla crística, eso que de la semilla crística que descendió para ser sembrada en la tierra, ¿cierto? Y para luego producir una cosecha, para que esta semilla germine y se coseche en la tierra.
¿sí? Entonces, la primera parte importante del símbolo es esa, ¿sí? Podemos ver también que este círculo está dividido en dos lados, ¿cierto? Y él nos está avisando que la metodología de aprendizaje escogida por la semilla crística en ese proceso de sembrar, cuidar, germinar, florecer y cosechar es la polaridad, ¿sí? O sea que la semilla tiene dos partes importantes que conforman esta unidad, porque yo siempre les digo, cuando miren un círculo, imaginémonos como un balín de acero que es indivisible, es una unidad, ¿cierto? Si ustedes miran, esto nos puede recordar también el yin y el yang, que lo vimos aquí en la figura. También nos podría recordar este símbolo que es el hombre pájaro visto en espejo, que es un símbolo Rapa Nui, ¿cierto? De todas estas islas de la Polinesia. Y si nosotros dibujamos lo que queda al centro, miren que se forma como este símbolo que es como un 3 girado, ¿cierto? Que también nos están hablando de la polaridad. Ese símbolo que es como un 3 girado para los Rapa Nui tiene un nombre importante que se llama el Makemake, ¿cierto? Este Makemake, a su vez, si yo me llevo el símbolo y lo roto, como estoy haciendo ahí, y lo pongo sobre este que es el chakra mental, me doy cuenta que en el chakra 5 yo asumí mi maestría y en el chakra 6 que es el mental, yo comienzo a entender realmente qué es la polaridad. Y si lo elevo ya hasta el chakra coronario, me doy cuenta que en estos dos últimos chakras es cuando realmente yo entiendo lo que es la polaridad, ¿cierto? En los de abajo, digamos que normalmente todavía esta polaridad la vamos a vivir de la siguiente forma, y es esta que les voy a mostrar acá. Hagámonos de cuenta que nosotros tenemos dos puntos conectados por una línea, un punto A y un punto B, ¿sí? Yo ya en otro video les había explicado un poco esto, pero ahora lo voy a hacer como un poco más lento, ¿sí? Esto en esencia nos está mostrando la polaridad. Y es que en los chakras inferiores yo no voy a ver las cosas como la expresión de un mismo fenómeno. A mí me da la impresión de que son dos fenómenos aparte, que la tristeza y la alegría son dos fenómenos aparte, que la rabia y la paz son dos fenómenos aparte. No lo veo como un solo fenómeno. No entiendo este balincito del que les hablaba ahora. Y ahí es que nosotros caemos en la dualidad, ¿cierto? Porque estamos en un extremo, pero queremos pasar al otro. ¿Cierto? Y esa es la maestría que nosotros necesitamos ganar. Cuando ya llegamos y ascendemos esta energía a los dos chakras superiores, es cuando yo ya gané la maestría en esa polaridad y ya dejo de vivirla en dualidad, ¿cierto? ¿Qué nos sucede durante ese proceso? Es, normalmente, yo estoy en el punto A y salgo corriendo porque quiero llegar al punto B. Yo soy una persona pobre en recursos, digamos, materiales y estoy desesperado por conseguir riqueza, ¿cierto? Pero cuando obtengo toda la riqueza y estoy en el punto B, ya estoy desesperado por volver a la sencillez que me regalaba la vida cuando yo no tenía tanta abundancia económica, ¿cierto? Y no la pasamos en esas. Corremos de acá para allá y después corremos de acá para acá, ¿cierto? Entonces experimentamos la dualidad hasta asumir realmente la maestría en la expresión de ese fenómeno. Esa es la búsqueda. Y realmente cuando logramos esa maestría es que integramos los dos extremos. Los podemos vivir, pero integrados, sin entrar en lucha. Cuando tengo carencia de algo económico, pues estoy tranquilo. Cuando tengo demasiada abundancia, también estoy tranquilo. Y no importa en qué lado me esté expresando de todo esto, yo me siento tranquilo. Lo podemos ver mejor inclusive con estas imágenes. Ah, bueno, una parte importante es que la semilla crística entonces es la esencia de la enseñanza de la polaridad, la metodología de estudio. O sea, es como si yo me hubiera matriculado en una escuela y el universo me está diciendo, la escuela de la Tierra es una escuela que en la cual vamos a aprender a través de la polaridad. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver bien entonces? Cuando una persona ha entendido muy bien esto, háganse de cuenta que están las dos cosas, femenino, masculino, como símbolos de polaridad, y dialogan en todo ese recorrido de un lado al otro. Yo estoy conforme. E inclusive cuando nos vemos en dualidad, uno se observa al otro. Recuerden que la semilla es la capacidad de acertar. Ella acierta en eso, se puede observar. Yo lo veo y me doy cuenta que estoy trabajando la dualidad y entonces vuelvo y me centro para poder integrar, ¿cierto? Y poder ganar nuevamente ese poder. ¿Sí? Em,
La segunda parte de este símbolo, bueno, el recuerdo entonces del resumen de lo que acabamos de ver. La primera parte nos está invitando a iniciar la siembra en una forma específica, aunque no podamos anticipar el resultado en la polaridad. Cuando nos movíamos de acá hasta acá no vamos a poder anticipar dónde se va a manifestar esa siembra que yo haga, en qué extremo o con tendencia a cuál de los dos extremos. Pero ahora entonces la idea es que nosotros pues no tratemos de controlar el resultado porque no lo podemos anticipar. Se va a manifestar más cerca de uno de los dos extremos o más cerca al centro, no lo sabemos, pero no nos va a generar ansiedad. Em, es el reconocimiento entonces de que cada forma es una expresión de la información de la semilla crística en alguna región de esa polaridad completa, de esa polaridad del fenómeno. ¿Sí? La otra parte es esta línea. ¿Cierto? Esa línea que le resalté ahí nos está recordando la maestría del sembrador. Es una invitación a sembrar, a iniciar el cultivo de las cosas que pueden llegar a materializar la semilla crística de la conciencia en la tierra, ¿cierto? Es una invitación a aprender de todas las estructuras que yo creo, ¿cierto? A reconocer que necesito aprender de aquello que yo no sé, ¿sí? Esa línea también, lo vemos acá, es el símbolo del límite entre el cielo y la tierra, ¿cierto? La semilla crística que cada uno de nosotros porta, en la cual está contenida la información cósmica, nos recuerda que esa información ya tiene un espacio perfecto en la tierra para ser sembrado y cosechado. ¿Qué es esto realmente? Miremos la semilla. Esa semilla, inclusive con ese ruido que les puse, nos está recordando, yo tengo un espacio perfecto en la Tierra. Miren que esta línea no es solo una línea recta, tiene esta hendidura. Y esa hendidura nos está recordando que todos encajamos. Cada uno de nosotros tiene un puesto en la Tierra. Cada uno de nosotros ocupa un lugar específico en esta Tierra que es para Él y que es parte de la semilla que Él vino a sembrar, a germinar y a cosechar. ¿Cierto? Entonces, esa línea ahí abajo nos está recordando eso y nos está devolviendo a esto. Encajamos, pertenecemos, somos parte de este proceso terreno. No somos ajenos, extraterrestres, ubicados aquí en la Tierra pero perdidos. Cada uno de nosotros se tiene que sentir a gusto aquí, sentado en esta tierra, sembrando lo que vino a sembrar, cosechando lo que vino a cosechar, floreciendo de la forma que vino a florecer. ¿Sí? Ahora traigamos para ir completando aquí el símbolo completo y entonces recordemos entonces que esta línea divide la tierra, ¿cierto? Que aparece como apoyo y sustento para nuestro proceso del cielo, que aparece como el recuerdo de la luz del espíritu, que nosotros venimos de una llama espiritual que nos ilumina, ¿sí? Entonces, el resumen de esta parte sería es, del espíritu viene la luz, ¿cierto? Y de la tierra obtenemos el apoyo y los recursos que nosotros requerimos para que esa semilla crezca en la tierra. También es muy importante recordar en este punto que toda estructura que nosotros iniciamos contiene algo del potencial que yo necesito hacer florecer en la tierra, ¿cierto? Cada cosa que yo hago, cada estructura que yo inicio, es parte del potencial que yo vine a desarrollar en la tierra. Y veremos entonces esta última parte del símbolo, que es esta, ¿sí? Estas tres líneas. Esas tres líneas son el símbolo de las raíces que están llamadas a crecer dentro de la tierra, ¿cierto? Como este arbolito. Es como esto vino a echar raíces, esta semilla crística vino a echar raíces en la tierra, a unas raíces que sean profundas, que nos permitan, durante esa experiencia de la polaridad, si yo tengo raíces profundas, el árbol, mi árbol, yo como símbolo de un árbol, me voy a poder mover en el viento, hacer esto, en toda esa expresión de la polaridad, sin que eso me saque de la tierra, sin que el árbol se vaya a caer, porque las raíces de ese árbol son profundas. Sí, es como el recuerdo de esta parte. Lo ponemos ahí y ya tenemos entonces la expresión de esa última parte del sello de la semilla. Entonces aquí terminamos de construir todo el glifo.
y ya entendemos cada una de sus partes. ¿Qué significa este círculo? ¿Qué significa el hecho de que esté dividido en dos? ¿Qué significa esta línea? ¿Qué significa que no sea una línea recta, sino que tenga esta hendidura? ¿Qué significan estas otras líneas que nos llevan hacia la Tierra? ¿Cierto? Al final, entonces, este es el glifo que acabamos de estudiar y volvemos a lo mismo. Este glifo es como una vela, es una luz de esperanza, ¿cierto? El sello de la semilla es un recuerdo de que somos conciencia, ¿cierto? De que necesitamos recordar esa conciencia del ser que habita en nosotros, de que tenemos que tener esperanza en eso, de que estamos llenos de potenciales, que necesitamos aprender y que una vez aprendidos, una vez yo desarrollo la humildad para aprender, de todo lo que yo siembro, ¿cierto? Después podré desarrollar la maestría personal para enseñar. Eh, y con ese pedacito terminamos esta parte del sello, de la explicación del glifo, del glifo del sello de la semilla. Somos luz de esperanza. Y eso fue lo que vinimos a traer a la tierra a todos. Eso fue lo que la semilla crística nos está recordando a todos para que sembremos en la tierra. Vámonos ahora entonces a la cuarta luna. Con su animal de poder, que es la luna autoexistente del búho. ¿Sí? Vamos a mirar primero como una ilustración. Nos vamos en la noche a un bosque oscuro donde vamos a escuchar el sonido del bosque y los búhos en el fondo que van apareciendo. Esta ave majestuosa que es símbolo de sabiduría, con su mirada penetrante, que vive en soledad. Y ahora vamos a comenzar a ver cuáles son sus características biológicas y fisiológicas que nos pueden enseñar algo sobre lo que es el significado real de esta luna autoexistente del búho, que también a su vez habla mucho de lo que es el tono autoexistente. ¿Sí? Vamos a ir despejando entonces la pantalla para que veamos qué es lo que este animal vino a enseñarnos. ¿Sí? Em, Dejemos algunos buitos en la pantalla para que nos recuerden todo el tiempo que estamos, es para aprender de este animal de sabiduría, de este animal de poder. El tono autoexistente, si ustedes observan, en maya también se llama kan, al igual que el sello número 4, el tono número 4, que es el autoexistente en maya, se reconoce por el mismo nombre. Yo siempre les dije al principio y se lo recuerdo ahora, que el tono y el sello, que son el mismo número, están muy intrínsecamente relacionados. Tienen una conexión muy profunda en la esencia de su información. Este tono autoexistente viene a generar el poder, a generar espontáneamente el poder creativo de definir, ¿cierto? ¿Definir qué? Definir mediante la medición de los procesos las formas más y las estructuras más adecuadas para nosotros sembrar en la tierra lo que venimos a sembrar, ¿cierto? Eso es el sentido de cada estructura que nosotros escogemos vivir. Y por eso las medimos, por eso las observamos atentamente como nos pide la semilla, para detectar cómo vamos a construir estas estructuras de una forma cada vez más acertada. ¿Sí? Ahí les dije como resumido la fusión entre el trabajo de las dos cosas, el sello solar número 4, que es la semilla, y el tono lunar número 4, que es el tono autoexistente con su animal de poder, que es el búho. En la primera parte, como característica física y biológica, les voy a decir que se designa como búho, a diferencia de la lechuza, la especie que tiene como sus plumas aquí alzadas, que nosotros las tendemos a confundir con sus orejas. Es esto, como unas plumas alzadas que nosotros pensamos que son sus orejas, pero sus verdaderas orejas están al costado de los ojos y hacia atrás, ¿cierto? Al igual que otras aves,
se diferencia de los mamíferos, incluidos los seres humanos, porque ellos no sufren de pérdida auditiva a medida que envejecen, ¿cierto? Porque las células de su oído interno siempre se están regenerando. Entonces, eso es una de las cosas importantes que él nos pide como animal de poder. Uno, agudizar el sentido de la audición, que ya no lo había recordado el primer animal de poder que fue el murciélago. Y segundo, nos recuerda en el tiempo, ya vamos en el cuarto tono y él nos dice, ha pasado un tiempo desde que estudiamos el primer tono, el primer animal de poder, pero en ese tiempo nunca podemos perder nuestra capacidad auditiva, porque la audición siempre se puede sostener, siempre se puede regenerar, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el primer recuerdo del búho. La audición es periférica, por eso el oído está hacia atrás y hacia los costados, y que nosotros podemos vivir en una permanente regeneración auditiva, en la capacidad de escuchar. No la tenemos que perder. Sea cual sean los procesos o las estructuras que creamos en la Tierra, necesitamos sostener la capacidad auditiva. Segundo, el búho es un animal nocturno y es un cazador sigiloso y letal, ¿cierto? Está diseñado para cazar en la oscuridad y se caracteriza porque no hace el más mínimo ruido cuando él está intentando agarrar sus presas. Cuando él está en el proceso de caza no hace el más mínimo ruido. Incluso sus alas tienen todo un diseño aerodinámico, porque cuando él vuela su aleteo no suena, ¿cierto? Él está volando y no se siente. El diseño de las alas elimina el ruido al volar, ¿cierto? Hay otro recuerdo importante. La oscuridad es el hábitat natural de todos los procesos en su forma inicial, ¿cierto? Recuerden que Él es el que nos inicia la forma o las estructuras, este tono. Y entonces Él nos dice, el hábitat natural de todos los procesos al inicio es la oscuridad. Nosotros iniciamos cosas y queremos al inicio siempre que sean como súper luminosas, que yo vea la luz instantáneamente de lo que estoy creando. Y Él me dice, no, al inicio, el hábitat natural de todo lo que inicia es la oscuridad, ¿cierto? Necesitamos entonces nosotros respirar para recuperar la calma en la oscuridad, para volvernos observadores sigilosos y letales de las cosas que estamos iniciando en las estructuras o en las formas de creación. ¿Sí? Entonces también nos está recordando, al principio no es tanto hablar de lo que vamos a hacer, tiene que ver más con observarnos en el silencio al momento de iniciar la creación, para poder ser más asertivos y más atinados. ¿Sí? Em, ese recuerdo entonces es el silencio y el sigilo son sus armas más letales. El búho nos está recordando eso. A la hora de iniciar formas e estructuras, el silencio y el sigilo es nuestra alma más letal. Tercero, el búho, los ojos del búho carecen de movilidad. Así que si ustedes miren esta imagen, el búho siempre está mirando al frente. Carecen de movilidad, por eso él mueve su cabeza 270 grados, porque como él solo ve hacia el frente, ¿sí? Y los ojos presentan una coloración, voy a repetir esta imagen, los ojos presentan una coloración amarilla o naranja como este, para que nosotros como que veamos mucho la mirada y nos enfoquemos en lo que tenemos al frente, ¿sí? ¿Qué es lo que él nos dice? El primer enfoque va a ser el oído, ¿cierto? Porque él es el que nos ayuda a definir hacia dónde vamos a mirar, ¿cierto? Así nos toque cambiar completamente de dirección. Pero una vez nosotros sabemos de dónde viene el ruido, ¿cierto? Nosotros nos focalizamos en esa fuente exacta de dónde viene el sonido y la miramos de frente, ¿sí? O sea, una vez yo escojo la estructura que voy a trabajar, ya no empiezo a voltear mi mirada hacia los lados, ya me enfoco en ella, a mirarla de frente, sin girar los ojos hacia otro lado, ¿sí? Entonces el búho nos está recordando ahí que su visión es centrada y focalizada en un punto, ¿sí? El búho entonces primero escucha antes de decidir hacia dónde dirige su mirada. Antes de escoger la forma que va a trabajar, él primero escucha y después cuando decide su forma, dirige su mirada allá. Él no se va a distraer. ¿Por qué lo hace así?
porque él debe afrontar las consecuencias de todas las decisiones que toma, en lugar de entrar en un modo evasivo. Cuando yo miro de reojo es como que estoy entrando en modo evasivo, es como cuando yo miro a alguien, me encuentro con alguien, yo lo miro, pero cuando yo empiezo a mirar hacia los costados, como estoy haciendo yo con mis ojos, estoy evadiendo, no quiero ver, no quiero ser consciente de las formas que yo estoy iniciando a crear. Vamos a la segunda parte de de lo que nos enseña este animal de poder. Volvamos a situarnos en el bosque, volvamos a conservar algunas de estas imágenes de búhos que nos recuerdan como toda su conciencia y todo lo que él nos enseña como animal de poder. Recordemos cuál es la esencia de este tono autoexistente que tiene el mismo nombre en maya que el sello 4, que es la semilla. Y esta cuarta característica nos dice que el búho tiene unas pupilas muy enormes que se dilatan para captar más la luz, ¿cierto? Y con ello ellos amplían su visión nocturna, ¿cierto? Él además posee tres párpados, uno superior que sirve para parpadear, ¿cierto? Uno inferior, que es el que él usa para dormir, y un tercer párpado, que es un párpado que se cierra desde la parte interna con el fin de limpiar los ojos y mantenerlos lubricados. ¿Sí? Esa visión, esa capacidad de visión nocturna, de ver como las más mínimas manifestaciones de luz que tiene el búho, hacen la diferencia entre estas dos imágenes. Esto es lo que vería un ser humano, esto es lo que ve un búho. Esto es lo que vería un ser humano, esto es la imagen que vería un búho, ¿cierto? Y además él nos recuerda algo, antes de decirle lo que está abajo, es que el búho no se va a enfocar en lo que se llamaría la visión monocular, que es la visión 2D. Esa es la visión que nosotros tenemos como hacia los costados, es monocular y es 2D. La visión central, por eso es que el búho siempre mira al frente, la visión central es la visión binocular y es una visión 3D, ¿cierto? Si nos enfocamos, por ejemplo, en un ser humano, de los 180 grados que percibe periféricamente un ser humano, que tiene la capacidad de percibir periféricamente un ser humano, él tiene visión monocular en los 20 grados laterales a lado, izquierdo y derecho. Y los 140 grados centrales son visión binocular, visión 3D. O sea, yo percibo el ancho, la profundidad y la altura. ¿Sí? Mientras que en la visión 2D yo lo veo todo plano, solo percibo el ancho y la altura, no percibo profundidad. Sí, que ya habíamos hablado de eso en un video anterior, de qué me pasaba a mí cuando yo perdía la visión por un ojo. ¿Sí? Entonces, el enfoque del búho es una visión muy frontal. Miren que la visión del búho es una visión de 110 grados, se reduce en 70 grados con relación a la visión del humano y toda esa visión de 70 grados que se le reduce al humano no se le quita la visión monocular, que es la lateral, en dos dimensiones, sino la visión binocular, que es la central. Pasamos de 140 en el humano a 70 en el búho, ¿cierto? Para que ustedes miren, por ejemplo, hay animal, las aves tienen visión muy periférica porque sus ojos están hacia los costados, ¿cierto? Entonces hay una ave, por ejemplo, como esta que se llama la becada, que tiene visión 360 grados, pero no es que sea una visión tan buena porque toda su visión lateral tiene a sus lados 175 grados y 175 grados de visión monocular, no tiene percepción de las tres dimensiones y solo 10 grados tiene visión binocular, visión de tres dimensiones. Entonces, el búho nos está recordando que el ser humano como tal tiene una mejor visión binocular, ¿cierto? Y él, al cerrar la visión binocular, digamos, a un rango más pequeño, él nos está invitando a que no es la visión diurna, esa visión que nos permite ver como todo lo que tenemos al frente, no es esa visión diurna, monocular, la que nos invita a desarrollar el búho, porque el búho, porque el humano ya por sí mismo la tiene más desarrollada, sino que es en la visión nocturna que yo puedo percibir esa visión binocular frontal, lo que tengo a mi frente, y donde yo puedo ver el menor grado de luz, que es en esa visión nocturna, monocular, binocular, en la que yo me debo enfocar, ¿cierto? Porque cuando yo me enfoco en eso, en esto, voy a alcanzar a ver los detalles más pequeños en esos momentos de oscuridad cuando yo estoy iniciando las formas y me voy a centrar en eso, ¿cierto? El búho me está pidiendo centrarme en eso, en esa visión de la oscuridad.
La segunda característica es que el búho tiene, digamos, una oreja es más alta que la otra y además una es más profunda, más hacia atrás que la otra. Esas pequeñas diferencias en la posición, ese arreglo inusual que tiene el búho y la lechuza, le permite localizar con mucha más precisión la fuente de los sonidos en el espacio tridimensional, ¿cierto? Esas pequeñas diferencias hacen que los sonidos lleguen eh, en el tiempo con pequeñas diferencias a cada uno de los oídos. Y eso hace que él pueda localizar o centrar casi instantáneamente la ubicación precisa de dónde está el sonido. Entonces, por eso él siente el sonido, inmediatamente su cabeza hace ¡prum! Y enfoca su mirada sin voltear a mirar a ningún otro lado en la fuente del sonido. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Él nos hace una invitación constante a encontrar la fuente del ruido mental que nos hace inconscientes, para que nosotros vamos y lo casemos, para hacerlo nuestra presa. Él nos abre el entendimiento al mundo de las formas no conocidas, ¿sí? Y nos pide enfocarnos en eso. ¿Cierto? Que nuestra mente se enfoque en eso es inconsciente en nuestros procesos interiores, para que, aunque yo no lo conozca, yo trate de buscar la forma de llevarle entendimiento. ¿Sí? Entonces, él tiene una cosa muy importante que es que ubica la fuente del ruido mental. ¿Sí? La sexta característica que vamos a mirar, que es tal vez la más importante o la que yo les voy a resaltar más, no porque los otros no tengan muchas importancias, pero en esta tiene algo muy, muy, muy importante que observar, es que el búho es una ave rapaz, nocturna y carnívora, ¿sí? Él solo come animales vivos. Su pico es afilado y potente. Él usa las garras para atrapar la presa y el pico para despedazarla porque él no mastica, ¿sí? Eh, Esto significa que el búho enfoca su sentido del gusto por aquellas cosas que están vivas. ¿Y qué nos está recordando esto? Que nosotros necesitamos alimentarnos de la sangre caliente, que cuando vamos a iniciar una forma, tiene que ser una forma que nos apasione, que nos ponga a hervir la sangre, que nuestra sangre se sienta viva, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros invertimos nuestra energía en formas que ya desde su nacimiento están muertas, que ya no tienen vida. Y él nos dice, el búho nos invita a desarrollar el gusto por las cosas que tienen vida, que me mueven, que me apasionan, que despiertan mi sangre, que la calientan, ¿cierto? Nos invita a escoger las formas conectadas al corazón, a ese corazón, a esas formas que nos hacen sentir, que hacen sentir nuestro corazón vivo, apasionado, ¿cierto? Recuerden que el tono número 4 está conectado con el chakra número 4. Entonces, nuestro sentido del gusto por las cosas debe ser, uno que nos invite a sentir ese corazón latir, que el corazón se mueva, ¿cierto? En el camino vamos a perfeccionar eso, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, como cuando yo me enamoro de alguien, cuando recién lo conozco, claro, yo siento mariposas primero en el estómago, símbolo del chakra del plexo, y después mi corazón late fuerte, porque comienza a despertar para nosotros percibir una nueva forma de amar. Y entonces él me dice, si tú ves ahí la posibilidad de iniciar una nueva forma de manifestación del amor, métete por ahí. Pero si tú sientes todo como plano, tu corazón realmente no está sintiendo nada, él está diciendo, esa forma ya está muerta. Yo necesito que desarrolles el gusto por lo que despierta la vida en ti. Eso es lo que el búho me recuerda todo el tiempo. O sea, el gusto lo guía siempre hacia lo que tiene vida y hacia lo que le brinda pasión por la vida, por vivir. Las cuatro primeras lunas y los cuatro primeros tonos definen básicamente nuestro plan del alma. Digamos que toda su energía está enfocada a eso. Y el plan del alma nos está recordando que es eso, es algo que nos apasiona vivir, yo que voy a sembrar en la tierra, lo que a mí me apasiona vivir, lo que me motiva a vivir, lo que me da la sensación de querer vivir, ¿cierto? De querer vivir este proceso en la tierra. Si nos vamos, digamos, a otras cosas profundas que se le han asignado al búho como en su simbología y como animal de poder, el búho también se ha reconocido como el guardián de las almas que están viajando hacia el mundo de los muertos, pero en este caso nosotros
somos esa alma que está en la tierra y que estamos viajando hacia el mundo de la vida. ¿Sí? Las plumas entonces ahuyentan los malos espíritus y nos dotan de conocimiento, del conocimiento que requerimos en la maestría de la siembra para poder aprender lo que vinimos a aprender. Es una invitación a usar la sabiduría conectada al corazón. ¿Sí? Y por último, muy importante, el búho es un animal solitario, él no vive en manadas. Eso es el símbolo del recuerdo de que el inicio de las formas y las estructuras que nosotros vamos a comenzar a construir en la Tierra se debe decidir en soledad. Nadie lo debe decidir por mí. No deben ser todas las influencias externas, lo que el otro me dijo, lo que el otro cree, las dogmas que me han sembrado en el corazón, las que me deben llevar a decidir cuáles son las formas y las estructuras que yo voy a iniciar a crear. Soy yo, solito. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a la onda encantada que nos reúne hoy. Hoy vamos a iniciar la cuarta onda encantada de este recorrido por el Sol, que es la onda encantada del Sol. ¿Sí? Esta onda encantada del Sol, recuerden que siempre que una onda encantada tiene un nombre es porque el sello que inicia la onda encantada es ese sello, el Sol. ¿Cierto? Ese es el Sol magnético amarillo. Y vamos a observar esta expresión pentadimensional de Sequín. Aquí trato de detallarme un poco más esa forma pentadimensional de la expresión de Sequín, porque hay muchas cosas que ver. Uno, cuando yo estoy buscando expresar, porque el sol es la vida misma, expresar, llevar luz a la vida, traer luz a la esencia de mi vida, es ser luz en este camino de la vida. Entonces, cuando yo estoy tratando de hacer eso y comienzo a recibir información interna que está tratando de despertar en mí todos estos potenciales, muchas veces yo envío algunas cosas de estas al inconsciente, que es mi análogo, donde yo tengo el sello de la tormenta, porque me parece que para poder ser la expresión de todo ese potencial, tengo que pasar por algunos procesos de transformación tormentosos, y yo digo, eso no es luz. ¿Dónde está el potencial ahí? ¿Dónde está la expresión de un potencial? ¿Cierto? Y entonces inconscientemente yo tengo miedo a pasar por los procesos de transformación que harán que la luz de este sol sea cada vez más brillante. Entonces durante esta onda encantada tenemos que ser muy vigilantes de eso. Con mucha facilidad vamos a intentar llevar al inconsciente, esconder en el inconsciente aquellos procesos de transformación que necesitamos vivir para poder autogenerar esa energía que nos va a llevar a ser la expresión de todo este potencial que es el propósito de esta onda encantada, todo este potencial de ser luz que es el propósito de esta onda encantada. ¿Sí? ¿Cuál es su energía antípoda, que es la representación del alma? El alma nos va a ayudar a reconocer que en la búsqueda de la expresión de ese potencial, yo me tengo que ser fiel a mí mismo y fiel a mi esencia, a mi ser superior, a esa esencia que yo tengo. ¿Sí? Muchas veces confundimos que la expresión del potencial es yo hago lo que me da la gana, yo soy toda esta luz y yo paso por encima de todos porque yo tengo todo este potencial, entonces yo soy como un río desbordado que se lleva todo por delante, como cuando yo quiero ascender en un puesto a nivel de trabajo, yo paso por encima de todo el mundo para ascender, ¿cierto? Entonces en la sombra yo puedo hacer eso, ¿cierto? Pienso que serme fiel a mí mismo es pasar por encima de todo el mundo y ponerme siempre por encima del otro, ¿cierto? Que no es serme fiel a mí mismo y reconocer que primero debo trabajar para mí, para encontrar ese potencial y poderlo poner a brillar antes de que eso sirva a otros, sino que aquí yo digo, yo paso por encima de todos porque yo no me importa quién me lleve por delante, ¿sí? La otra es que yo me veo tan pequeñito que yo siento que cuando voy a hacer luz, hago esto, encojo mis hombros, agacho mi cabeza y no, porque yo soy demasiado humilde, entonces yo si quiero expresar un potencial de luz, entonces es como si expresar mi luz fuera yo me sintiera culpable porque al expresar mi luz estoy tapando la luz de los otros, entonces yo mejor no lo hago, ¿cierto? Entonces confundo esto, es la otra parte que me hace trabajar el perro, ¿sí? Se me olvida que primero me debo amar a mí mismo y que amarme a mí mismo no es perder el amor por el prójimo, que ponerme en muchas ocasiones por encima, primero que lo, no por encima, primero que el otro, no es dejar de amar al otro. Que si yo no tengo amor por mí mismo, no voy a poder amar al otro.
¿cierto? Entonces me voy a ese extremo en el cual hago esto y creo que es amar primero siempre al otro y me olvido de mí mismo. Entonces ahí trabaja esto. El oculto de esto es que en el preconsciente, desde atrás, se nos está recordando todo el tiempo. Nosotros nacimos a esta tierra, eso nos lo está recordando el dragón en el oculto. Nosotros nacimos en esta tierra para expresar un proyecto de vida, un plan del alma que trata de traer hacia la luz todo el potencial luminoso que somos en la esencia, ¿cierto? Y no se me olvide eso, ¿sí? Este se guía a sí mismo, porque los tonos de un solo punto siempre se van a guiar a sí mismo. Cuando yo quiero reconocer mi propósito, la intención de estar acá, lo debo hacer desde mí mismo, centrado en mí mismo, escuchándome a mí mismo. ¿Cuáles son mis potenciales? Eso no me lo puede decir otro. Yo lo tengo que ver en mí, reconocer en mí. ¿Sí? Entonces ahí está como la expresión pentadimensional de este kin. La segunda parte de la onda encantada siempre nos va a recordar cuál es el desafío más grande, ¿cierto? El desafío más grande en esta onda encantada es el Kin el Kin 41, que es el dragón lunar rojo. Recuerden que el dragón es el oculto del sol. El desafío más grande es reconocer que todos nacimos en esta tierra para expresar un gran potencial de luz que viene de la conciencia del ser que habita en nosotros. ¿Sí? Entonces, el desafío más grande es que tengo que comenzar a iniciar, digamos, a nutrir aquello que son mis mayores potenciales, ¿cierto? A nutrirlos para que pasen por los procesos de transformación necesarios para poder que ellos crezcan aquí en la tierra. ¿Cierto? Inicialmente yo voy a experimentar una inestabilidad interna porque yo no reconozco qué fue lo que yo vine a reflejar en la tierra porque a veces me tomo con demasiada seriedad mi proyecto de vida y pierdo la alegría de vivir en eso de yo tengo que ser consciente, yo tengo que hacer todo muy, muy claro, yo tengo que ser diáfano en todo lo que hago, ¿cierto? Entonces no me doy cuenta que ese proceso de manifestación de todo mi potencial conlleva muchas situaciones diferentes en ese proceso de gestación que algunas veces van a ser más luminosas y que algunas veces van a ser más sombrías, pero que yo debo ser consciente que las voy a comenzar a nutrir sin, sin perder la felicidad de vivir, sin perder la alegría de vivir, sin reconocerme como ese mago alquimista que es capaz de transformarlas, ¿cierto? Eso es lo que me llevaría a perder esa estabilidad interna, ¿sí? Tengo durante esta onda encantada que activar mi capacidad de escuchar, ¿sí? Porque el tono número 3 en este kin del viento eléctrico blanco me está recordando, respira profundo, ante cada cosa que estás iniciando a sembrar, ante cada potencial que estás comenzando a expresar, no todo va a salir perfecto, pero cuando no salga perfecto, ¿cierto? Cuando no salga de la forma que tú lo esperabas, respira profundo, que el ser, al abrir ese canal, te va a mostrar el camino, te va a mostrar lo que necesitas escuchar, te va a ayudar a escuchar lo que necesitas escuchar, te va a dar las señales que te van a ayudar a recordar esa sabiduría interna para que influencies tu proceso de expresión de esta luz con todo el conocimiento que tú ya te has integrado en el interior, ¿sí? Sin tenerle miedo a pasar por los procesos de transformación que están acá abajo, ¿cierto? Miren que vuelven y aparecen, yo siempre les digo, en la primera parte aparecen mucho los kines, que son la expresión pentadimensional del sol magnético amarillo, ¿cierto? Recuerden que su antípodo era el perro, no lo hemos visto hasta ahora en los otros, ¿cierto? Que su oculto era el dragón, que ya lo vimos acá otra vez, que su análogo era la tormenta, que ya lo vimos acá como oculto del viento, ¿cierto? Y cuarto, él nos dice la forma, el cuarto, que es el tono precisamente que estudiamos, es el que inicia la forma. Y él nos dice, miren que este tono, esta noche autoexistencia azul, la guía, la tormenta autoexistencia azul. Él nos va a decir a través de la intuición, ¿cierto? Al abrir este canal de comunicación, activar estos canales de comunicación, voy a percibir las ideas que el ser me está regalando a través de los sueños, a través de todos los procesos intuitivos, para guiarme en ese proceso de transformación, sin caer en la lucha, ¿cierto? Pero sin tenerle miedo a la exploración, abriéndome a los caminos de exploración que el guerrero está llamado a explorar, ¿cierto? Y reconociendo, digamos, el reflejo que yo me puedo perfeccionar en ese reflejo del cielo en la tierra,
que la intuición me lleva a perfeccionarme en ese reflejo de la tierra, que es el ver la verdadera expresión de todo mi potencial de luz. ¿Sí? En el quinto paso me dice, en esta onda encantada yo tengo que asumir el poder de ser semilla, el poder de aprender, pero también el poder de enseñar, el poder de asumir humildemente cuando necesito aprender de un proceso, observar la siembra para aprender de ella, pero también el proceso de que cuando yo ya sé, puedo mostrarle a otros cómo sembrar y irradiar ese poder. ¿Sí? Eh, nos manda a ser muy observadores. Recuerden que el análogo de la semilla es el águila. Tenemos que estar muy observadores de eso. Para asumir el verdadero poder, yo no puedo estar absorto dentro del drama emocional. Para poder ser atinado en los procesos que escojo y cómo los voy a irradiar, cómo voy a irradiar la luz, ¿cierto? En la tierra, porque aquí se inicia la irradiación de esta luz en la tierra. Para ser atinado en lo que yo escojo para irradiar como luz en la tierra, tengo que ser muy observador, como un águila, enfocada, no perderme en el drama emocional, vivir siempre el momento presente, no quedarme angustiado por el pasado ni irme al futuro, confiar mucho en mi sabiduría personal y sentir desde adentro esa brújula interna que está activando mis señales para seguir este camino en la Tierra. Recuerden que el oculto de esto es la Tierra solar. Hay que manifestar este camino sintiendo las señales que emanan desde la Tierra para poder ser la proyección de todo ese potencial de luz. En el sexto, y aquí hay una cosa muy bonita que les voy a decir desde ya adelantándome, recuerden que esta es la cuarta onda encantada del Castillo Rojo y con esta onda encantada terminamos el Castillo Rojo. El color del castillo nos está diciendo que este grupo de cuatro ondas encantadas que conforman este castillo, la onda encantada del dragón, la onda encantada del mago, la onda encantada de la mano que acabamos de terminar y la onda encantada del sol que iniciamos hoy, que este castillo rojo es muy vivencial, muy desde la experiencia. Todo lo que hemos hecho es, nos estamos permitiendo iniciar, experimentar, recrear cosas aquí en la tierra, tocarlas, sentirlas, verlas, gustarlas, comerlas, ¿cierto? Y él nos dice entonces que a través de todo este recorrido en el Castillo Rojo, llegamos a este punto de la serpiente rítmica roja, que es el kin número 45, que la serpiente es súper sensitiva, está enfocada en estos cinco sentidos, en experimentar la tierra, en arrastrarse por su tierra, por la tierra palmo a palmo, para verla, para reconocerla toda. Y el tono rítmico nos está diciendo que ya sabemos qué hemos experimentado y vivido en la tercera dimensión y que ya sabemos qué podemos comenzar a experimentar a vivir de acá en adelante, que sea una expresión, digamos, más cercana a la cuarta dimensión. Entonces, todo este castillo rojo nos lleva a este punto, a que nosotros reconozcamos cuáles son las experiencias que ya no necesitamos volver a vivir en la tierra, porque la serpiente ya las vivió y ya las puede soltar y cuáles son las experiencias que sí estamos llamados a vivir y que no podemos seguir rechazando, ¿sí? ¿Cuál ha sido mi relación con el dinero hasta hoy? ¿Y qué puedo soltar ya de esa relación con el dinero? ¿Y qué puedo comenzar a vivir de acá en adelante? ¿Cuál ha sido mi relación con la sexualidad? ¿Qué he experimentado hasta ahora? ¿Y qué puedo soltar de esa expresión que he vivido hasta ahora? De unas formas inconscientes y muy impulsado por un destino que yo no reconozco como mi propia voluntad. ¿Y qué puedo comenzar a hacer de acá en adelante? ¿Sí? ¿Cómo he hecho yo mi manejo de la energía vital hasta ahora? Porque la serpiente es el símbolo de la fuerza y la energía vital. ¿Cómo lo he hecho yo hasta ahora? ¿Qué he aprendido de eso? Recuerden que la semilla me dijo, irradia el poder de lo que ya has aprendido. ¿Qué aprendí? ¿Y cómo lo puedo empezar a expresar de acá en adelante? ¿Sí? Y en qué cosas no he sabido manejar mi poder o mi energía vital y que realmente necesito seguir viviendo para poder aprender a hacerlo. Entonces aquí el Castillo Rojo nos está diciendo qué experiencia definitivamente ya no voy a vivir más porque ya aprendí de ella y qué experiencia necesito seguir viviendo porque todavía no he aprendido para desarrollar la maestría que la semilla me está pidiendo proyectar. ¿Sí? Y por eso en el tono en el tono resonante, que es el que sigue, donde nos encontramos la enlazadora de mundos resonante blanca. Recuerden que el tono resonante es cuando se abre el canal para comunicarnos con la llama espiritual y ella nos va a decir con claridad, nos va a inspirar a reconocer cuáles son los ciclos a los cuales ya puedo dar muerte y cuáles son los ciclos que ya están listos para nacer.
¿sí? Desde la experiencia, porque ya estamos terminando el castillo rojo. Ella nos va a decir, listo, ya esto en otro castillo rojo no lo tenemos, esta experiencia no la tendríamos que volver a vivir, ¿cierto? Vamos a darle muerte a esto. Y vamos a entrar porque este tono de la canalización, tono 7 y con su enlazadora de mundos, nosotros vamos a entrar en armonía con lo que muere y con lo que van a hacer. En ese vacío de la experiencia de la llama espiritual vamos a reconocer lo que ya necesita morir y lo que podemos iniciar puede iniciar a partir de este momento, ¿sí? Y en el tono 8 vamos a ver cuáles son las creencias internas o dogmas que todavía subsisten y que están por ahí tratando de impedir esto, todo este trabajo que hicimos. Ya hicimos conciencia de esto y ahora por libre voluntad nos vamos a alinear con esa conciencia divina que aprendimos. ¿Cuál es la creencia más grande que nos va a azotar durante estos días? Es reconocer eh, cómo es esa forma de expresión de nuestras emociones, cuál es esa sabiduría que ya aprendimos y que podemos comenzar a usar para vivir, digamos, más conectados a la realización de ese ser interior, a ese autoconocimiento personal. O sea, yo ya sé perfectamente qué creo haber conocido de mí mismo y nada externo. Ninguna creencia externa me va a hacer creer una cosa, me va a hacer ver una cosa diferente dentro de mí mismo. Si yo ya sé que tengo, si yo ya sé que conozco de mí, entonces ¿por qué ahora voy a dudar de eso? Porque voy a dudar que a partir de este momento yo puedo comenzar a iniciar una nueva forma de experimentación acá en la Tierra, en lugar de seguir repitiendo los mismos procesos. Ya no debo dudar más de eso. Yo debo aprender a reconocer lo que ya sané y lo que puedo sanar de acá en adelante. Y que no haya ninguna creencia que me impida eso. ¿Sí? La sanación emocional debe estar basada y fundada en lo que yo creo, en lo que yo veo, en lo que yo siento. Yo me puedo, digamos, apoyar en terapias externas, en lo que otros me dicen, me puedo apoyar, puedo escuchar, pero ahora yo tengo que hacer lo que yo creo que me va a ayudar realmente a hacer una sanación más profunda, no en lo que me están diciendo afuera. Yo debo decidirlo por mí mismo. Sobre todo porque aquí, si ustedes miran el oculto de este kin, es el mago rítmico. Entonces yo no entiendo lo que mi espíritu ya me mostró y lo que puedo comenzar a expresar de ahora en adelante. Me desconecto de la llama espiritual, del ese yo superior que habita en mí y no entiendo cuáles son los caminos que debo seguir transitando. Y en lugar de iniciar caminos nuevos, en esta tierra como antípoda, comienzo a repetir y a seguir señales y caminos ya transitados. A seguirme guiando por una brújula interna que no es mi propia brújula, sino que es una brújula guiada por dogmas y creencias que otros me han enseñado, que la sociedad me está mostrando. ¿Sí? En el tono número 9 aparece entonces la estrella solar amarilla, que nos dice, quien realmente está en el camino de expresar su potencial luminoso más profundo, se ha visto a sí mismo, ha visto su sol interior, y en ese sol interior, él no ha entrado en un estado de negación, ni de su luz, ni de su sombra. Yo ya la veo con toda claridad, y desde ahí es que yo pretendo expresar el potencial que yo tengo. No es, yo solo veo la luz y creo que ese es el único potencial que voy a expresar en armonía hacia afuera. No, yo veo todo. En mi sombra y en mi luz yo veo potencial luminoso y los expreso en armonía hacia afuera. Esa es la materialización a nivel individual de esta onda encantada. ¿Sí? Em, y es el reconocimiento, además, esta estrella, de que nosotros tenemos que hacer un recorrido desde el perímetro hacia el centro, porque el perímetro es la parte, él es el símbolo de lo terreno y nos lleva hacia el centro, que es el símbolo de la luz interna. Y entonces él nos dice, hay que hacer todo este recorrido de la sombra hacia la luz, de los perímetros hacia el centro, para reconocer cómo puedo transitar en armonía estos caminos de la oscuridad. Em, esta onda encantada es la materialización real de verme yo al espejo en perfecta belleza. Por eso el antípodo de la estrella es el espejo, porque a veces creemos
que ver nuestra belleza reflejada en el espejo es solo ver la luz y no es también ver la sombra. Y recorrer esos caminos de una forma creativa. La estrella va a manifestar ahí toda la creatividad del mono para transformarse a través del juego, ¿sí? Y llegar a este punto. Sostener la intención hasta convertirnos en artistas creadores de la manifestación de nuestros potenciales luminosos más profundos, de esa semilla crística en la tierra. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar en este proceso? Perdón, me devolví. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar en este proceso? Nos vamos a perfeccionar a través de cada vez vamos a contener menos cosas, cada vez vamos a ser más fluidos. Para alcanzar toda la expresión del potencial luminoso no podemos contener nada, no podemos contener ninguna, digamos, reacción instantánea, ni una rabia, ni una alegría, ni una risa, ni una tristeza, ni una lágrima, ni un abrazo de amor, ni un distanciamiento desde el desamor que yo esté sintiendo. O sea, no voy a contener nada. Mientras más fluido sea con mis reacciones instantáneas, más rápido puedo comprender qué es lo que esta serpiente ya está lista para purificar hasta convertir su sangre en agua cristalina, que es lo que nos dice la luna. Esto se va a perfeccionar a través de eso. Mientras menos contenga, mientras más fluido y haga todo de una forma más fluida, más fácil voy a encontrar la forma de expresar estos potenciales de luz. ¿Sí? Me tengo que observar para hacerme muy fiel a mí mismo. Este es el análogo de la luna. Y recuerden que ese es el antípodo del sol. Cuando yo me voy a perfeccionar aquí es que yo voy a convertir los procesos de fidelidad en mis amigos, no como los veo yo en el antípodo que muchas veces los veo como mis enemigos. No soy capaz de serme fiel a mí mismo, o sea, no soy capaz de expresar luz sin pasar por encima del otro, o no soy capaz de expresar luz sin creer que estoy dejando de amar al otro porque no hago primero todo por él, ¿cierto? Entonces ahí integro lo que veo como antípodo y lo que veo como análogo, se integran en el centro para encontrar en esa expresión fluida una forma de serme siempre fiel, sin contener nada de lo que yo soy. Y en un reconocimiento muy profundo de esta sabiduría, porque el antípodo el oculto de la luna es el humano. Entonces, en ese fluir, yo reconozco que es una expresión de mi sabiduría para poder llegar a un potencial mucho más luminoso de esa sabiduría. Y ahora sí llegamos a lo que estamos llamados a liberar durante esta onda encantada. Estamos llamados a liberar todos los procesos de infidelidad donde yo no he sido capaz de purificarme a mí mismo y donde no he sido capaz, he renunciado a la expresión de mi propio potencial de luz porque me soy infiel a mí mismo, ¿cierto? Recuerden que el tono 11 siempre es la liberación de los procesos karmáticos. La liberación de todo el potencial de luz se hace cuando yo siempre me soy fiel a mí mismo. Cuando yo realmente estoy expresando el amor de cuarta dimensión, yo no entro en desarmonía con las personas externas. Cuando yo me estoy siendo fiel a mí mismo, yo no tengo por qué estar chocando siempre con el otro. Cuando yo estoy siendo fiel a la expresión de mis potenciales, esos potenciales no chocan y agreden al otro. Son expresión de amor hacia el otro y el otro lo debería sentir, ¿cierto? Porque algunas veces, o sea, cuando observemos eso, que yo creo estar expresando todo mi potencial de luz y noto que la reacción externa es que los otros se sienten agredidos por esa expresión, que todo el tiempo veo que eso está chocando con los demás, es porque ahí está fallando algo en todo este recorrido de la onda encantada. Cuando realmente yo estoy expresando el potencial esencial del ser, entra en una expresión de amor con el otro. ¿Cierto? Es probable que el otro lo sienta mal porque se siente un poco motivado, impulsado a moverse, ¿cierto? Porque yo en esa expresión de fidelidad a mis potenciales, siéndome fiel a mí mismo, le tengo que decir muchas veces al otro no. Y en ese no, el otro se puede sentir movido, digamos, se siente sacudido y él lo puede interpretar como que yo lo estoy agrediendo. Y ahí yo tengo que ganar la comprensión, ¿sí? Recuerden que en este tono anterior, en el paso anterior de la onda encantada en la luna planetaria roja, veíamos que lo oculto era el humano, porque este es el proceso de perfeccionamiento donde yo tengo que aprender a confiar y atraer desde el preconsciente, lo más profundo de mis archivos acásicos, toda la sabiduría que yo tengo, para poder diferenciar en este tono, en este kin
11 de esta onda encantada del perro espectral blanco para poder diferenciar desde mi sabiduría personal cuando está sucediendo una de estas dos cosas. Yo estoy diciendo un no y con ese no no estoy agrediendo al otro. Lo estoy impulsando a que reconozca la fidelidad. A través de la fidelidad que yo estoy expresando a mí mismo, él reconozca también que yo no lo estoy agrediendo, que yo lo estoy invitando a que él se sea fiel a sí mismo y que serse fiel a mí mismo, para ser, cuando me soy fiel a mí mismo, yo no estoy pretendiendo que el otro siempre haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, que el otro no está para cumplir mis caprichos y estar siempre al servicio mío. El otro está, yo lo amo y cuando lo amo en libertad para que él se exprese en fidelidad siempre a sí mismo. Y que en esa expresión de fidelidad siempre a sí mismo, muchas veces es probable que me diga a mí no a cosas que yo deseo. Y que yo desde el entendimiento de mi fidelidad, de lo que es realmente la fidelidad en su esencia, que la fidelidad es la fidelidad al ser, entonces yo lo voy a respetar y no lo voy a ver como una agresión a mí. Entonces, este de atrás me recordaba la sabiduría que yo tengo para poder entender esa diferencia, ¿sí? O cuando realmente yo estoy agrediendo al otro, estoy siendo agresivo, estoy pasando por encima del otro. Creo que para poder yo ascender en el reconocimiento de lo que es la ley universal del amor, debo como irme parando en los otros para poder escalar, hundiendo al otro para poder ascender yo, ¿sí? Entonces, este punto nos va a ayudar a comprender algo de eso que hemos venido haciendo para poderlo liberar en conciencia y no volverlo a repetir. Eh, Venimos entonces al tono número 12. El tono número 12 siempre nos muestra que es el tono cristal, es cómo vamos a cooperar con la conciencia colectiva durante esta onda encantada. Este mono cristal azul, Kin número 51, nos dice en esa cooperación, si ustedes miran el análogo del mono es la estrella, porque en esa cooperación se van a despertar en nosotros para expresar los potenciales, todas las habilidades creativas, ya lo veíamos. La manifestación a nivel individual de esta onda encantada es la estrella. Si realmente eso sucedió, cuando yo llego al tono cristal, tengo activa toda la creatividad para expresar a través del juego de la vida, para ser creativo en todo lo que yo hago, para poder cooperar con la conciencia colectiva. Siempre voy a encontrar una forma de hacer lo que sea creativa, que sea bonita, que sea armónica, ¿cierto? Que no entre en pelea con el otro, que no riña con los demás, en la que yo no pierda mi fidelidad, ¿cierto? Porque el otro pueda ver cómo encontrar caminos hacia la expresión de su propia luz, en que eso es un juego que todo el tiempo nos divierte, nos invita a disfrutar la vida, encontrar la forma de buscar la proyección de nuestros potenciales, no pretende quitarnos la alegría de vivir, pretende precisamente que seamos modelos y ejemplos de lo que significa el juego de la vida, la alegría de vivir y de estar acá en la tierra, ¿sí? La alegría de haber sembrado esta semilla crística que encajó en la tierra, ¿cierto? Y que creció y germinó en la tierra sin pasar por encima de mí mismo, de todo lo que a nivel de humano, como serpiente, en la tierra yo quiero experimentar. ¿Sí? Si yo comienzo a tratar de expresar potenciales que todavía no soy capaz de expresar en armonía, ¿cierto? Que no he hecho un proceso de sembrarlos conscientemente y nutrirlos para que se puedan expresar en armonía, entonces al llegar aquí yo pierdo la alegría de vivir. Y siento que cooperar con el otro me quita la energía que me da acá la serpiente, me roba la alegría que me recuerda al mono, me quita la posibilidad de jugar con la vida, como que me encierra, me pone muchos límites y esa cooperación me vuelve como si me atara las manos y yo pierdo eso, la alegría, la capacidad de jugar con la vida. ¿Sí? Eso sería formas de llegar a cuando las personas quieren cooperar con potenciales que todavía no han desarrollado, les pasa todo eso. Y por último, lo que llega a trascender en esta onda encantada es una forma de sabiduría que yo todavía no conocía. Lo que trasciende, lo que perdura, es un reconocimiento de una sabiduría interna que yo todavía no reconocía. Y yo gano la capacidad de influenciar, de dejarme influenciar por toda esa sabiduría y a la vez de influenciar a la conciencia colectiva para que exprese también su propia sabiduría. No para que sigan mi sabiduría, para que ellos busquen su propia sabiduría. Yo me convierto en un modelo, perdura en mí la sabiduría y los demás ven en mí la posibilidad de ellos también alcanzar su propia sabiduría. Yo me convierto en la
en un espejo de lo que trasciende cuando yo me convierto en un ser sabio, ¿sí? En esa expresión de mis potenciales. Eh, lo voy a dejar hasta ahí, que yo ya me cansé hoy un poquito. Creo que no dije mucho la palabra cierto hoy, hoy no me había reído, hoy estuve más serio y creo que no dije mucho la palabra cierto, no estaba nervioso, tal vez. Recordemos entonces, esta onda encantada es la onda encantada número 4 del otoño galáctico y la onda encantada número 4 del castillo rojo, que aquí vamos a terminar el castillo rojo, pero que nos falta todavía una onda encantada para terminar el otoño galáctico. Les voy a anticipar, para que lo tengamos presente, que el otoño galáctico es la época en la cual yo recojo todo lo que yo voy a necesitar para el invierno, ¿cierto? Por eso arrancamos con la onda encantada del dragón. Nos vamos a nutrir durante todo este tiempo, vamos a recoger todo lo que vamos a necesitar, todas las provisiones que vamos a requerir para el invierno que se avecina, ¿sí? Y en la próxima onda encantada vamos a terminar esa etapa del otoño. Espero que les haya gustado. Una feliz onda encantada del sol. Espero que se conecten con las meditaciones, con las 13 meditaciones que acompañan esta onda encantada, arrancando desde el kin número 40, que es el sol magnético amarillo, y terminando con el kin número 52, que es el humano cósmico amarillo. ¿Sí? Espero que me sigan, me acompañen durante estas meditaciones y nuevamente les deseo a todos una feliz onda encantada del sol.